Participantes, buenas noches. Vamos a empezar a desarrollar un módulo más. Es el módulo 2, dice aquí es 3 ya. Módulo 3. Y a partir de hoy, por lo menos unas 3 semanas, tenemos que estar en eso, ¿no? Bueno, hemos dicho que vamos a empezar hoy con documentos mercantiles. Y aquí tenemos un concepto de documentos mercantiles. Y nos dice que son documentos mercantiles, donde dice los títulos relativos a las operaciones mercantiles, ¿no? Y para mí son toda la documentación que sirve para legitimizar o para respaldar todas las operaciones de hechos económicos, ¿no? Entonces, eso es los documentos mercantiles. Aquí abajo menciona, por ejemplo, dice letras de cambio y pagarés. También tenemos recibos, facturas, notas de débito, notas de crédito, planillas de sueldos, notas de remisión, notas o vales de salida de mercaderías, informes de todos los tipos de actividades. También aquí tenemos que agregar, etcétera, ¿no? Los recibos o los ingresos de caja, los egresos de caja, los depósitos bancarios, cheques girados, todos son los documentos mercantiles. Sirven de respaldo. Aquí dice objeto. Objetivo dice, y pueden leer ustedes aquí, lograr, dice,
un control interno adecuado de las transacciones comerciales. Entonces, el objetivo de documentos mercantiles, ¿no? Sin eso, sin ese apoyo de documentación, no podemos escribir así solamente los asientos del diario y prácticamente es el inicio de los registros de las operaciones económicas. Tiene que estar respaldado. Entre los documentos son, dice, utilizados para respaldar los pagos realizados, recibos. Todos tenemos que respaldar, ¿no?, de los clientes de la empresa, y como justificantes tenemos que nosotros adjuntar a todas esas operaciones. Aspectos formales. ¿Qué quieren decir esos aspectos formales en documentos mercantiles, no? Teniendo en cuenta, dice, que la contabilidad debe cumplir, dice, las funciones de control de una empresa. Y si no, ¿qué sector o qué unidad de la empresa puede cumplir este control? Solo cumple parte de contabilidad, porque está archivado secuencialmente y también por relación todos los documentos de acuerdo a los hechos económicos. Eso quiere decir cumplir la función de control de una empresa. Ya es indispensable, dice, que toda la transacción esté respaldada. Tiene que estar respaldada. No sé, alguien parece que está golpeando la puerta. Disculpa. De nada. Tiene que estar respaldado, ¿no? ¿Con qué? Documentalmente, ¿no? Con documentos. Tiene que estar respaldado. Buenas noches. Eso son los aspectos formales, ¿no? Actuar, dice, como elementos de entrada de información de la empresa. Eso es, que dice, el aspecto formativo. Permitir, dice, en caso necesario, la prueba de las existencias determinadas. En este caso, por ejemplo, los documentos de ingreso o de salida del almacén de mercaderías, de las existencias, tiene que estar respaldado con documentación. Si no, ¿de dónde vamos a saber si existen en inventarios o hay salidas, ¿no? Y de cómo se va a informar el dueño o los administradores. Aún tenemos todavía muchas cosas que vender, y si en el almacén está vacío, ¿no? Aquí dice convertirse, dice, con terceras, aquí controversias, dice, con terceros o con otras instituciones. Las controversias que, si no tenemos eso, puede haber controversias. ¿Con quiénes? Con otras instituciones, con el mismo Estado, con la Contraloría General del Estado, puede haber controversias, y con
con las oficinas de fisco. ¿Para qué? Para pagar los impuestos, fiscalizar en materia de tributaria, ¿no? Eso puede ser que puede haber, si nos presentamos estos documentos, la Contraloría, puede haber observaciones, de tal manera que también son importantes estos documentos para eso. ¿Ya? Aquí dice, la documentación sustentatoria o sustentadora se refiere, dice, a diferentes formularios utilizados para respaldar cada una de las transacciones que se realizan en una determinada empresa. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Quiere decir que los formularios que vamos a presentar es de acuerdo al tipo de empresa o de acuerdo a la naturaleza que ejerce una empresa. Puede ser comercial, industrial o de servicio. Y para eso vamos a ver aquí por ejemplo, dice una transacción. Aquí hay documentación que debe respaldar. Aquí dice las facturas, empresas telefónicas o telefónicos o agua con cheques individuales. ¿Qué documentación tiene que respaldar a eso? A las facturas. Tenemos en este lado. Ustedes pueden responder esto. Todas esas transacciones tienen que respaldarse con estas. Se emite, dice, un comprobante de ingreso en las facturas. Lo vamos a pagar, ¿no? Entonces tenemos que emitir un comprobante de ingreso de caja para cada uno de esos compromisos, para cada una de esas empresas. ¿Para qué? Para que respalde. Y también aquí tenemos que tener facturas de estas instituciones, de empresas. Con eso se tiene que respaldar. ¿Entendido? A ver, otra transacción. Alquiler, dice. Los alquileres, los mobiliarios, todo su factura. Factura número tanto, por bolivianos 3.000, así dice, al contar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Es alquiler al contar. Se emite, dice, un comprobante de ingreso también. Ese adjunta la factura y el recibo de casa, ingreso. A eso tenemos que hacer para pagar. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Los documentos tienen que estar respaldados documentalmente. Aquí dice, percibe ingresos. ¿Por qué? Por la formulación de estados financieros. Está recibiendo la empresa, ¿no? Estados financieros de comerciales, de comercial, 3 estrellas, todo el y todo. Aquí está recibiendo ingreso. A ese ingreso, ¿qué tenemos que nosotros respaldar? Se emite comprobante de ingreso, ya no es ingreso, comprobante de ingreso de caja. Y se adjunta la factura, el recibo de caja, ingreso. Se emite y además se adjunta ese recibo.
no es para votar, sino es para adjuntar a esta transacción, para el asiento diario. ¿Qué más tenemos después? Adquiere, dice, mercaderías o material de escritorio. Bolivianos 4.000. Teníamos en el ejemplo, según factura número tanto, de librería parecía. A eso tenemos que nosotros emitir un comprobante de qué, de ingreso. Se adquiere el diario y se adjunta la factura. Igual, comprobante de ingreso casa. Aquí por último tenemos, percibe, dice, ingresos por asesoramiento al gobierno autónomo municipal de Vinca. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Buenas noches. Distinguido participante. Aquí estamos recibiendo un ingreso, dinero. Se emite comprobante de ingreso. Y se adjunta la factura y recibo de casa, ingreso. Eso es lo que tenemos que utilizar en este caso, ¿no? Bueno, aquí son unos ejemplos que estamos dando. Aquí hay una transacción y aquí hay qué documentos tenemos que presentar. En primero, hemos dicho, las facturas de empresas. ¿Empresas de qué? De teléfonos y agua, con cheque. ¿Y qué factura? Y mete un comprobante de egreso. Un comprobante de egreso. ¿Por qué? Porque vamos a pagar para cada empresa. O sea, tenemos que sacar para teléfono y para agua. Y si hay más, igual. ¿No? Entonces, eso adjuntamos. Eso es en cuanto a las transacciones. Ya hemos visto qué es lo que hace y qué son los documentos mercantiles, ¿no? Son documentos respaldatorios a todas las actividades. El objetivo es de documentar y para que no estas controversias que puede existir a través de Contraloría General o Revisión de nuestra contabilidad y también de que del Estado a través del fisco para pago de impuestos y quienes pueden decir que están haciendo mal, ¿no? Entonces aquí hemos visto qué documentación tenemos que adjuntar. ¿Parece? Muy bien. Y vamos, dice a continuación, se presenta, dice, las características y las formas de llenado de documentos. Y aquí vamos a detallar algunos documentos que también sirven de respaldo a las transacciones. A ver, un documento que se llama documento letra de cambio. ¿Qué será letra de cambio? Veamos aquí. Lean ustedes. Muy bien. Un letra de cambio dice que es que un orden, dice,
condicionado, dice, condicionado, incondicionado, escrito, hecho, para que una persona natural o jurídica a otro exigiendo para que ésta efectúe el pago a la vista a una fecha fija, futuro fija o determinable, o una fecha determinada de una temporada, continuidad, ¿sí? Cantidad de dinero en pago de un valor que el mirador o el recibido. Entonces, ¿qué? En este documento se escribe una deuda de una persona. ¿Para qué? Para que pague en una fecha fija o si no a la vista. Esa es una letra de cambio. ¿Por qué? Deuda, dinero que tiene que percibir o por la venta también. Podemos decir, vendemos esto y nos firma una letra de cambio a la vista, a la fecha, o puede ser una fecha fija también, ¿no? Exacto. La suma de dinero debe ser determinada, dice la ley. Por ahí dice que en el cambio fija allá en el camino figura, o sea, en este caso no tiene que figurar los intereses en esta letra de cambio. Eso prohíbe, dice la ley. ¿No? Tiene que ya estar implícitamente hecho, calculado, intereses o cláusulas penales. Lo que sí es posible en el pagaré. Eso es otro pagaré. Es letra de cambio. Modalidad es de giro. A ver, ¿cómo vamos a girar eso? De acuerdo al artículo 44 del Código de Comercio, las letras de cambio pueden ser giradas bajo las siguientes modalidades. Vamos a ver cuál. Giro de letras de cambio. Aquí está. A la vista. No. Aquí no necesita ser, dice, previamente aceptado. No necesita ser previamente aceptado. Dice, basta presentar el mismo día de su giro o cualquier otro día para exigir su pago. Es poco usual, ¿no? En la práctica de la profesión. Es una letra de cambio a la vista, dice, ¿no? Se gira y no hay necesidad de notificar, no hay necesidad de decir, de citar nada. Presentas y tiene que pagar. Puede ser el mismo día, al día siguiente o después de un mes. No hay otra forma de tolerar. A la vista, esta es tu letra de cambio que está firmado, pagan. Listo. Entonces nadie acepta eso también, ¿no? Por eso que es poco usual en este caso. Esa es una modalidad a la vista.
a días o meses vista. Eso también es una modalidad de giro, letra de cambio. Las letras, un momentito, por favor, ya. Las letras giradas bajo esta modalidad tienen características de que el plazo de vencimiento se computa a partir de la fecha de aceptación. Entonces tampoco es antes, aceptación. Entonces una modalidad día o meses vista. Van a ser aquí en tantos días vista, en 5 días vista, 20 días vista, aquí. ¿Y desde qué momentos? Desde su aceptación. Aquí tiene que ser acepto o aceptación. En ese caso ya corre el tiempo. A días o meses fecha. Pues los dos son vista, aquí tenemos vista. Al ver solamente, aquí al ver. Aquí a días o meses fecha. Aquí va a ser una fecha determinada. El plazo de vencimiento se computa desde la fecha en que la letra fue girada. Fecha de giro. Entonces ahí determinan tantos días y meses. Fecha. 5 meses, listo. A partir de eso, giro. Estamos girando hoy día, digamos, 22 a 5 meses. Entonces, ¿cuándo va a vencer? Estamos en marzo, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto. 22 meses fecha. Esa fecha tiene que pagar. Aquí dice, en este caso dice, se cuentan los días conforme al año civil, o sea, computando los días que tiene cada mes. O sea, en este caso, no es año comercial, ¿no? Porque año comercial indica la ley que cada mes tiene 30, 360 días. Y sí, 365 días, porque algunos meses llevan 31, ¿no? Para saber eso, hay que agarrar el puño, el primer dedito tiene punta ahí, es 31, segundo 30, tercero 31, es fácil de contarlo. Y saber, algunas veces no sabemos qué días, qué meses tienen 31. Agarras el puño del dedo, mejor de la mano, el primero es arriba, segundo, tercero es enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, ¿no? Entonces, aquí cuando enero tiene 31, marzo tiene 31, mayo tiene 31, julio tiene 31, ¿no? Las puntas, no se tienen 31 días, ¿no? Fecha fija cuando en forma expresa se especifica, dice, la fecha de pago en la letra de cambio. Bueno, entonces, ¿cuántos tenemos aquí? A la vista, a días, meses vista, después a días, meses, fecha y fecha fija. Son las modalidades de
giro de una letra de cambio. Es un documento mercantil. Ahí tenemos aceptación de esa letra de cambio. A ver, es la declaración mediante la cual una persona natural o jurídica se compromete al pago de una letra de cambio por el importe señalado y en fecha determinada, o de su vencimiento. Eso es la aceptación. Nos dice que una persona natural o jurídica, nosotros desde que ya trabajamos en una sociedad de contables, somos personas jurídicas, ¿no? Ya decimos comercial San Antonio, ya es eso. Ahora, aceptar. Ese es aceptar. Hay dos conceptos diferentes. Uno es aceptación y otro es aceptar. A ver, lean esa parte de aceptar. Se ve bien, ¿no ve? Bueno, entonces dice que es aceptar. Es obligarse a pagar efectos comerciales mediante firma. Entonces, yo acepto y voy a pagar todo lo que está escrito en letra de cambio, acepto. Y abajo dice, acepto, o sea, esto no va a ir a solamente letra de cambio. Y abajo va a ser acepto. La fecha aquí dice Cochabamba, 21 de mayo de 2021. Estamos en La Paz. Entonces, en esa fecha, acepto. Una letra de cambio que se ha emitido. Efectos de aceptación. ¿Qué efectos puede tener si aceptamos una letra de cambio? El artículo 550 dice, por el hecho de la aceptación, el girado exacto se convierte en principal obligado y debe pagar la letra a su vencimiento. Eso dice el artículo. Ese es un efecto de aceptación. Bien. Sin necesidad de previo aviso, aun cuando el girador hubiera fallecido. Así haya muerto el girador, está obligado a pagar. Fallecido o haya quebrado, declaración indirecta, todo, entonces está obligado por más cualquier cosa que pase. El girado. ¿Quién es el girado? Es el deudor. El girador es el que ha dado el dinero. Entonces, generalmente se utiliza varias empresas detrás de cambio, porque son fáciles de cobrar, ¿no? No es como un recibito. Esto está reconocido por el artículo 550. Dice, es un hecho de la aceptación. El girado se convierte en principal obligado debido a pagar. Muy bien. Ahora, aval. ¿Qué es un aval?
garante. A ver, vamos a leer poco a poco y más abajo vamos a ver ya las letras, cambio, todo eso. Esto estamos teorizando todavía. Aval, concepto. Mediante el aval se puede garantizar en todo o en parte el pago de una letra de cambio. Esta garantía puede otorgarse un tercero, otra persona, ¿no? O cualquier endosante de la letra de cambio. Excepto el gerador. O sea, el gerador de eso no puede, el girar plata. Ese es el aval que garantiza, ¿no? Pago la letra de cambio. Puede garantizar otra persona, un tercero. Si yo doy dinero al profesor de computación y puede garantizarme el profesor de electrónica o de confección textil o belleza. Entonces ese es el tercero. ¿El girador quién sería? Yo, en este caso, estoy dando el dinero. Y el avalante sería una persona que no ha recibido, me dice, si no paga, yo pago, ¿no? Así se le garante. Si no pago, yo pago. Aquí dice forma de hacer constar, dice el aval. ¿Cómo son? El aval debe constar en el anverso, o sea, letra de cambio atrás, anverso, debe constar en el anverso, letra misma. No dice reverso, sino anverso. Encima es esto, digamos, anverso, atrás sería reverso. Ahí abajo tenemos que firmar el avalante, ¿no? Ese quiere decir esto. Ahora, aquí abajo dice obligación del avalista. ¿Qué obligación tiene el avalista o el avalante, no? Es siempre solidario. Solidario, y el avalista queda en los términos que corresponde. ¿Pero qué corresponde? O que corresponden formalmente el avalador o el avalado. ¿Quién es el avalado? El garantizado, ¿no? Eso, obligación es que válida, aun cuando este último se anula, ¿no? Por cualquier causa. Y la obligación, por ejemplo, del avalista es de garantizar el pago, la devolución del dinero. Así, muchas veces se enferma, hasta se muere el garantizado. ¿Y qué dice en este caso? El avalista tiene que cumplir. Por eso dice, si no paga, yo pago. Y no es fácil, hay veces, ¿no? Avalar o garantizar. Endosar. A ver, ¿qué quiere decir endosar? La letra de cambio, por ser un documento
El crédito tiene la característica de ser negociable. Por este hecho puede ser endosado. ¿Qué quiere decir esto? La letra de cambio es más o menos parece a un cheque, ¿no? Puede endosar es escribir atrás, indicando yo, digamos, Lucas Salas, firmo y este documento con un descuento y entrego a tal señor, digamos, XX. ¿Ya? Y se puede negociar yo eso. Y esa persona ya puede cobrar con el tiempo. Tiene la característica de ser negociable. Pero negociamos. Ahora, ¿qué es endosar? Ahora, eso vamos a ver. Es el acto de ceder a favor de otro. Una letra de cambio. O otro documento de crédito expedido a la orden de. Aquí claramente ya está explicando eso es endosar. De ceder, de dar a favor de otra persona. ¿Ya? Muy bien. Aquí entonces. Por tanto, una letra de cambio se endosa en el reverso del documento, o sea, atrás. Hace rato decíamos el anverso es el garante. Ahora, el reverso. La frase dice, páguese a la orden de, y colocar otra parte. Ese va a ser el endoso. Páguese a la orden ¿de qué? Si yo estoy endosando la orden de Juan Pérez. ¿Ya? A continuación dice la fecha. La fecha de firma del endosante. O sea, en este caso yo, ¿no? Nada más. Muy pocas palabras estamos utilizando para endosar la letra de cambio. Ya está hecho la letra de cambio. Atrás, si yo pongo esta frase, páguese a la orden de Juan Pérez, y después, a continuación, firmo el carnet de cuenta. Ya, aceptar por ley. Ahora protesto, protesto, o sea, ¿qué quiere decir protesto? Que esa letra de cambio no ha sido cumplida, al objeto. El protesto tiene por objeto establecer fecha fehacientemente que una letra fue presentada en tiempo oportuno y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptar o pagarla, salvo disposiciones legales. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a explicar. A ver, ¿quién entra a estas horas a recogernos? Buenas
noches. Aquí es el protesto se practicará, dice, con la intervención de un notario de fe pública y por su omisión no hay lugar a la aceptación ejecutiva, salvo detrás de eso hubiera expresado que protesta. Muy bien. Ahora el protesto es en un momento dado, digamos, la fecha ha fenecido, digamos, fecha vista, y que el obligado no paga, total ni parcial. En ese caso, ¿qué es? Hay que hacer el protesto donde ha de escribir el notario de pública si en esta fecha se hace conocer que el deudor o el garante no han pagado. Firma. Entonces ya va aquí va a ir a una parte jurídica que se llama penal. Entonces ahí van a sancionar con intereses penales. ¿Está bien? Ahora tenemos otra parte. Dice plazo para el protesto. ¿En qué tiempo tienes que hacer protestar con notario letra de cambio? El protesto por falta de aceptación de una letra de cambio, una otra letra, debe efectuarse en los plazos fijos para su presentación o antes de la fecha de vencimiento. Ya, aquí dice, ese día tenemos que presentar el hecho de protesto, pero generalmente tenía 3 días de plazo para hacer protestar. Ahora, con estas nuevas disposiciones, dice en la misma fecha. Fijado, una fecha fijada de su presentación. 5 días, digamos, 5 días vista, y 5 días se ven y no paga, entonces hay que llevar al protesto. ¿Ya? El protesto por falta de pago de una letra pagadera a fecha fija o a días o meses fecha o vista se efectuará, dice, en el curso de tercer día. Claro, aquí abajo está. En 3 días, ¿sí, no? Ese día, aquí abajo están por la fecha vista, dice, hábiles siguientes a la fecha de su vencimiento. Hasta el tercer día. Entonces, en aquí dice que hasta 3 días podemos esperar, ¿no? Y podemos ya hacer sesión el protesto. ¿Para qué cobran los intereses penales? Entonces, intereses penales generalmente son el 7%, ¿no? El legislador puede ser al mismo tiempo el beneficiario. En este caso, interviene solamente 2 personas. Aquí ya no habría un garante, sino el legislador y el gerado.
el girador puede ser el mismo beneficiario. Ahora, en este caso, arriba hemos dicho que en el endoso, con el endoso, este girador ha traspasado a otro beneficiario y que tenía su garante, ¿no? Entonces, bien, aquí intervienen el girador, beneficiario y el garante. Ahora, cuando el girador es el mismo beneficiario, entonces ya no hay tres personas, solamente dos actúan, ¿no? Bien, eso es a través de la letra de cambio. Ahora vamos a ir a ver qué es el pagaré. Esto es las neblillas y vamos a ampliar. El pagaré. Ahora leamos eso. El pagaré es una promesa escrita o incondicional también, ¿no? De pagar una suma fija o determinable. ¿De qué? De dinero, de un momento determinado, firmada por la persona más que recuerda efectuar el pago. Igual que letra de cambio, pero otro tipo de trabajo. Ese es el pagaré. Es también un documento mercantil. ¿Ya? Es una promesa escrita e incondicional de pagar una suma fija de dinero en un momento determinada o firmada por la persona o las personas que puedan efectuar el pago. Estamos hablando de documentos mercantiles. El anterior era letra de cambio. Ahora es el pagaré. También es el documento que sirve para acordar el pago entre dos personas. Aquí dice, por tanto, un documento privado de carácter de crédito también. El pagaré es un documento privado de crédito. En este caso puede ser elevado a mediante el reconocimiento de firmas y rúbricas. O después de la explica todo esa manera. Diferencia letra de cambio, el pagaré es, puede incluir la estipulación de intereses ordinarios y penales. En letra de cambio no se podía incluir los intereses ordinarios y
penales. Pero aquí, en el pagaré, dice que se puede incluir. Por tanto, es un documento privado de crédito. En su caso, puede ser elevados a instrumento público mediante el reconocimiento de las rúbricas antes o después de su transacción. El reconocimiento de firma recién tiene el valor de ley. Ahora también hay que diferenciar. A diferencia de la letra de cambio, el pagaré dice puede incluir la estipulación de intereses ordinarios y penales. En este documento se puede, ¿ya? No puede ser tirado a la vista, sino, entonces, él no puede girar a la vista, sino a días o meses fecha. Y a fecha, a estos dos nomás se puede hacer o realizar como el pagaré. Días vista se hacía en letra de cambio. Aquí no. A días o meses fecha y a fecha fija. Ahora también los pagarés pueden ser letras de cambio más que pueden ser girados a fecha vista, solo a vista, a días fecha fija y a fecha plazo fijo. Plazo ya hemos visto, esto y el pagaré. Ahora vayamos entonces. La diferencia que tiene el pagaré de la letra de cambio, esto es instrumento público. ¿Cuándo? Cuando con el reconocimiento de firma es un documento privado. Aquí se puede incluir los intereses ordinarios y los intereses penales. Pero aquí ya no se puede hacer giro a fecha o a vista, sino a días, a veces fecha y a fecha fija. Nada más. Entonces, ¿cuáles son los pagarés? Aquí está. Simples o solo simples o a sola firma. Puede haber un pagaré simple que se llama o solo firma. Cuando el pagaré está firmado solamente por el deudor, que garantiza el cumplimiento de la obligación, la fecha. Entonces, con la fecha de pago, ¿no? Solamente firma, no hay nada. Esto se llama también pagaré un tipo de pagaré. Otro tipo de pagaré, con garantía personal. O sea, alguien tiene que garantizar, están los señores garantizándose, ¿no? Cuando existe la garantía de otra persona. En forma solidaria y mancomunada se compromete a satisfacer la obligación en una fecha determinada. En caso de qué? En caso de mora, deuda, entonces la persona se garantiza. Entonces, tenemos aquí pagaré y pagaré
con garantía personal. Y otro, pagaré con garantía prendaria. Aquí un automóvil está dibujado, dice, cuando se garantiza la deuda con una prenda, que puede ser vehículos, joyas, títulos de propiedad, etc. Entonces, eso es con garantía prendaria. Solamente la prenda no se declara. Toma una joya, toma. Entonces son tres. A solo firma, con garantía personal y con prendaria. Prendaria. ¿Debe haber algo más? Aquí está. Garantía hipotecaria. Aquí hay unos cosas, ¿saben? ¿Qué es cuando con garantía hipotecaria? Esto está en el lado mío. Vamos a ver. Garantía hipotecaria. Está ahí. Vamos a alargársela. Dice, Garantía hipotecaria. hipotecaria. Y presenta, dice, estos casos cuando existe garantía hipotecaria o como un bien inmueble. Esto es, en este caso, puede garantizar el En este caso, por ejemplo, esto tiene que estar inscrito en derechos reales, ¿eh? Con garantía hipotecaria. Cuando es con hipoteca, necesariamente debe estar inscrito en derechos reales. Y si no paga, estos llevan al remate. El bien. ¿Para qué? Para recuperar el dinero o el bien, el dinero que a crédito que ha sacado, ¿no? Y si no fuese satisfecho. Este caso generalmente utiliza el sistema bancario y el sistema no bancario también al vencimiento. Después, ¿qué más? Tenemos. Mira, son ahí hasta eso. Tenemos entonces pagarés simple, pagaré con garantía personal, con prendaria y con hipotecaria. Ejemplos, dice, aquí vamos a llenar. Listo. Ejemplos. El 20 de mayo de 2021, el señor Rolando Curso, dice, Mendieta, vende, dice, mercaderías al señor Rolando Tanto Chicano por bolivianos 1.550. A un niño se le fue 950. Según factura número, tanto se confirma, firma que pagaré con vencimiento al 31 de julio de 2021. ¿Cuántos es de mayo a julio? Julio, es mayo, junio, julio. 2 meses, que garantía prendaria. Garantía personal. Ramiro Quispe Arias. Formato de
pagaré. Aquí tenemos yo, Rolando, Roberto, y pagaré. Está llenado esto, ¿no? Presente, año, la orden del Señor, es el 4, número 4, ¿qué se llama? Rolando, pues yo, ahí está el ejemplo. Casi 4. Más antes leeremos esto. Para llenar, dice, llenado el pagaré se procede de la siguiente manera. Nombre completo del deudor. 2. 3. Fecha de vencimiento de la obligación. 4. Nombre del beneficiario. Estamos bien. 5. Importe en letras. 6. El porcentaje de interés ordinario. 7. El porcentaje de interés penal en caso de mora. 8. Nombre del garante. 9. Fecha de emisión del pagaré. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que llenar aquí. Muy bien, yo. El 2, ¿quieres? Nombre completo de quién. ¿De quién tiene que ser? Del deudor. Entonces, aquí, señor Rolando, no es Rolando. ¿A quién? Al Roberto. A este señor Roberto, el deudor. ¿Ve? Debo pagar, dice. Yo debo pagaré. El número 3. ¿Qué es 3? Pagaré. 3. ¿Qué? Fecha de vencimiento. Entonces, fecha de vencimiento. ¿Ya? Esa fecha. ¿Sí? 31 de julio. 2000. Presente año. A la orden del Señor, 4. Rolando, o sea, este. Rolando, el vendedor, ¿no? Pues, exacto. Ahí llenamos la suma de 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tenemos que poner la suma de? 1.550.950. Eso tienes que colocar ahí. 1.000.000. Ahora, bien, letras. Entonces, 1.000.000 está colocado hoy. Olvidamos. Valor recibido, efectivo, más el interés de 5%, es decir, el 15%. Eso ya está ahí. Ahora el 7. En caso del interés, el 7% de interés penal, en caso de vencimiento. Eso. Entonces, firmamos ahí, La Paz, 20 de septiembre de 2021. No puede ser 20 de septiembre. ¿En qué fecha estamos? ¿En qué fecha? El 31 de... No, tampoco. El 20 de mayo. Entonces, como es el 20 de septiembre, quiere decir mayo. Ellos también, jóvenes, se conoce. Mayo. De mayo. Aquí de 2021, listo. Ya está el pagaré.
hemos llenado. Entonces esto guardaremos. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? La práctica. Aquí haces una práctica. El 20 de junio de 2021, el señor Ramiro Barrios vende mercaderías, dice, al señor Gonzalo Barrios, tanto, ¿a cuánto? Un paquete con vencimiento al valor de 410.000, es decir, aquí está 410.000, está bien. Yo, ¿quién tiene que firmar? ¿A quién vende? El 20 de junio, el señor vende mercaderías al quién? A Gonzalo Barrancos Encinas. Exacto. Y tiene que colocar aquí eso. ¿No ve? ¿Y cuánto? Debo pagar, dice, yo pagaré aquí en escrito esta 450.000 bolivianos. La suma que es esto. Bolivianos, no, bolivianos, dólares no. Dice, valor, tanto, ¿y cuánto de interés? El 16% de interés. Y penal, caso de incumplimiento, el 7, aquí va a ser caso. Interés del 16% anual y penal. Al 16%, el 7% penal. ¿Está bien? Entonces, eso sería una práctica. Parece que alguien está molestando. Una disculpa. Debe salir. Eso es la diferencia entre los documentos mercantiles, letras de cambio y los pagarés. Recordemos entonces, los pagarés son a simple giro, a firma, con garantía personal, con garantía prendaria y con hipoteca. ¿Ya? Entonces, ya hemos terminado la lección de esta noche. Y la próxima, que es el día jueves, recuerden bien, jóvenes, tenemos una evaluación escrita con ustedes y ahí vamos a ver y también les puedo devolver la prueba escrita también del módulo 1 que es álgebra y operaciones algebraicas. Y los que no han entregado esas pruebas tienen todavía la oportunidad de entregar el día jueves. Por favor. Entonces, esa ventaja. ¿Alguna pregunta aquí? Sobre documentos mercantiles. Lo que debemos tomar muy en cuenta es esta parte. Esos documentos de crédito, de pago, no se usa mucho en las empresas donde vamos a ir a trabajar. Pero sí esto, en estas transacciones tenemos que nosotros documentar con todo esto. Documentos. Que, por ejemplo, percibes ingresos por asesoramiento. ¿Y cómo tenemos que documentar eso? Se emite, dice, un comprobante de ingreso. Y se adjunta, dice, la factura y recibo de caja ingreso. Eso es lo que tenemos que hacer.
A ver, un momentito. Ahora sí. Sí, buenos días. Vamos a... ¿Cómo se van a decir? Es imprescindible y obligatorio en esta transacción, por ejemplo, las facturas de empresas y teléfonos, agua, hotel, puede ser, o puede ser Electropaz. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Tenemos que emitir siempre un comprobante de ingreso de caja. Para cada empresa que se adjunta la factura y los recibos oficiales de las empresas beneficiarias. En este caso, las facturas, ¿no? Siempre. ¿Y qué más? Nuestros... ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que emitir un comprobante de ingreso de caja. ¿Y qué más tenemos que hacer? Nuestra hoja, o sea, nuestra carpeta, nuestro cuaderno de, en este caso, ¿qué sería? ¿De ventas o de compras? De compras. Tenemos que calcular, si son montos altos, el 13% de crédito fiscal. Nada más. 13% de crédito fiscal para contabilizar directamente. Ahora en aquí, adquiere, dice, varios mobiliarios según factura número tanto por bolivianos 3.000, ¿no? Así, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que emitir un comprobante de ingreso también para salir. Se adjunta la factura y el recibo de caja. Entonces aquí estamos en. Ahora, como se trata de 3.000, aquí tenemos que anotar en nuestro cuaderno de ventas. ¿Sí? Adquiere varias mobiliarias. No, compras también, compras. A lo mismo arriba. Nos están dando factura. Solamente calculamos que nuestro crédito fiscal. Nada de débito y nada de transacciones. Ahora aquí sí, percibe por la formulación de estados financieros de la comercial 3 estrellas, bolivianos 4.000, en efectivo, según factura número 001. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí, tenemos que se emite comprobante de ingreso, exacto, ingreso de caja. Y se adjunta la factura y recibo de caja, ingreso. ¿A qué será eso? Nosotros estamos dando factura. ¿A quién? A esta empresa 3 estrellas. Quizá una fotocopia podemos dar legalizada de factura. Lo más importante es que nosotros hagamos
el comprobante de ingreso. Eso adjuntamos al libro diario. Aquí sí ya tenemos que nosotros utilizar nuestros libros de compra. El 13% de IVA y el 3% de transacciones. Y eso acumulamos durante el mes. No es necesario hacer en cada transacción. Hacemos. Y también para nuestro control podemos hacer. Y la sumatoria de todo esto ha de ser valor de débito fiscal y crédito fiscal mes. ¿Para qué? Para hacer nuestras compensaciones y pagar el impuesto a las transacciones. ¿Está bien? Ahora, ¿qué se adquiere? Mercaderías. Entonces, aquí estamos comprando. Entonces, al comprar, nos van a dar factura a nosotros. Esa factura tenemos que guardar para la compensación. ¿Cómo? Haciendo el cálculo de 13% de crédito fiscal. ¿Y qué documentaciones se emite? Un comprobante de diario de ingreso, ¿no? Se adjunta la factura. Muy bien, ahora aquí por último, percibe ingresos por asesoramiento. Aquí entonces está entrando a nosotros el dinero y nosotros estamos sacando ¿qué? Factura. Y aquí sí tenemos que calcular el 13% de IVA, en este caso, ¿qué? Débito fiscal y transacciones 3%. En este dice comprobante de ingreso. Se adjunta factura y recibo de caja. Recibo de caja de ingreso. Dinero, ya está. Estos son los más importantes. Por favor. Entonces están las letras de cambio. Ya hemos visto cuántas son las letras de cambio. Eso dice, es una orden incondicional por escrito, hecha por personas naturales y jurídicas a otras exigencias. ¿Para qué? Para que se efectúe el pago de una deuda. ¿Sí? Modalidades, hemos visto, modalidad a la vista, muy poco practicado, es aquí. Aquí tienes tu letra de cambio. Bueno, pagando. Entonces, puede ser al mismo día, al día siguiente, solamente a la vista. A días o meses vista. También. Eso también es 5 días, de estos 5 días pasó y no hay ni reclamo nada. A días o meses fecha. En este caso ya sabemos qué fecha tenemos que pagar. Ahora después tenemos fecha fija. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿No? Quizás. Ahora, aceptación, se puede transferir a otra persona, por eso se endosa. ¿Ya? Ese es el endosa, aceptante. Todo. Me protesto ante un notario de fe pública cuando el deudor no paga. Bien, ¿qué es el aval? Es el garante, ¿no? Ante avalista está obligado a pagar si no paga el. Por eso hoy en el día utilizan la palabra, si no paga el fulano, yo voy a pagar. ¿Has dicho o no? Sí, entonces, ¿por qué no pagas? Dicen al garante. Para garantizar es muy difícil. El endoso es escribir. ¿Cómo? Pocas palabras. Casi.
páguese a la orden de, claro, porque está transfiriendo esta letra de cambio a otra persona, por eso, y firma y nada más. Eso es, y va y se paga. Es como en el cheque, ¿no? Entonces se páguese a la orden del señor, del portador, es decir, el portador pone su endoso otra vez, fecha tanto, su tanto, tanto, listo. Tu carnet y cobras. El protesto es que cuando notario de fe pública no paga, protesta en el plazo de 3 días, ¿no? Pues arriba, ahora, ahora después ya tenemos el pagaré. El pagaré, la diferencia del otro es que en este pagaré se puede escribir, colocar los intereses ordinarios e intereses penales. En un otro no se puede. Y solo sí, aquí se puede emitir a días o meses plazo y a fecha fija, nada más, no como arriba, 4. Ya hemos visto, hay pagarés a simple firma, pagarés con garantía o con garantía personal, pagarés con garantía prendaria y pagaré con garantía hipotecaria. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Buenas noches. No se olviden el día jueves nuestra evaluación. No van a salir, voy a pagar y voy a sacar foto de asistencia. ¿Alguien quiere hablar? Licenciado, el último documento que hoy ha leído, ¿será que nos los puede mandar al grupo? Esto les voy a mandar también cuando termine, no se preocupen. Y mañana, el jueves, eso sí, es obligatorio, la asistencia va a ser la evaluación de contabilidad, o sea, del módulo 2. Es obligatorio. Eso sí, ya no se puede repetir. Ya. Pues si algún problema tienen todo, aquí tenemos WhatsApp y me pasan, ya para que tomen en cuenta. ¿Está bien? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno.